y que está en Mateo del 5 al 3. Vamos a ver todo esto, cómo lo podemos visualizar. Entonces, esa frase ha sido objeto de muchas interpretaciones a lo largo de la historia. Mediante la historia, la gente ha interpretado esta frase de muchas formas. Y se analiza mucho en la historia de muchas formas, tanto de forma religiosa como de forma sociopolítica, en cuanto a cuánto pudo beneficiar al Imperio Romano. La respuesta depende del enfoque, del contexto histórico en donde se encuentre la frase. ¿Por qué la frase dichosos los pobres benefició tanto al Imperio Romano? Vamos a ver por qué. En términos inmediatos, probablemente no fue una frase diseñada para beneficiar al Imperio Romano. Es decir, Jesús dijo la frase, Jesucristo, pero la frase no era para beneficiar al Imperio Romano. Sin embargo, el archienemigo de Jesús era el Imperio Romano. ¿Cómo es? Por ejemplo, entonces me parece a mí a la guerra comercial de Donald Trump contra China. Donald Trump hace una guerra contra China, ¿no? Y hoy el gran beneficiado de la guerra de Donald Trump es China. Sí. El gran beneficiado hoy de la guerra de Donald Trump contra China es China, porque muchos países se benefician, o China se beneficia de esos países que quedan enemigos de los Estados Unidos por los impuestos que Estados Unidos va colocando a estos países, y entonces vemos que China se beneficia de una guerra que Estados Unidos le arma, y tú no le encuentras sentido a eso. ¿Por qué tú beneficias al enemigo cuando tú le abres la guerra? Vamos a ver cómo podemos explicar todo eso. Entonces ahí entramos entonces a esto de Jesucristo. Es decir, Jesucristo, el Hijo de Dios, indirectamente luchaba contra un imperio, que era Roma. Roma sacrificaba esa zona de Judea, que era la zona donde Jesús pernotaba. Esos pueblos eran controlados por el Imperio Romano, que era enemigo. Veía a Jesús como un enemigo por ser el Hijo de Dios, ¿no? El Mesías, el que supuestamente se iba a proclamar rey, o que lo iban a proclamar rey. Y Herodes llegó a conocer a esta historia, esta profecía, que se dedicaba ya de mucho tiempo atrás. Entonces Herodes mandó a matar a todos los niños que nacieron aquel día que la estrella de Belén había aparecido, ¿no? Y esa estrella guiaban a los reyes magos, y los reyes magos hablaron con Herodes, y Herodes dijo, bueno, ahí nacerá, donde esté esa estrella enfocando, ahí nacerá el Hijo de Dios, en Belén. Entonces Herodes manda a matar todos los niños, tratando de matar a Jesús, el Hijo de Dios, cosa que no se pudo, porque María huye con José, padre de Jesús. Es la historia que nos cuenta la Biblia, ¿no? Entonces, pero aquí lo que está en juego es la frase, dichosos los pobres. ¿Por qué si Jesús lucha de forma indirecta contra el Imperio Romano, o el Imperio Romano lucha contra Jesús y mata a Jesús y matas a los seguidores de Jesús? ¿Por qué entonces la frase de Jesús para consolar a los pobres beneficia a Roma y beneficia al Imperio Romano? Esto es, yo hice la comparación de la guerra de Trump contra China, que termina beneficiando a China. Entonces, ¿por qué una frase que Jesús utilizó terminó beneficiando
al imperio que mató a Jesús. Vamos a analizar esto. Solamente en el Trabucazo usted puede escuchar este tipo de análisis y este tipo de cosas complicadísimas, pero aquí le damos forma a las cosas que son complicadas. ¿Por qué se benefició Roma, que era el enemigo de Jesús, de una frase de Jesús? Vamos a ver. En términos inmediatos y directos, probablemente no fue una frase diseñada para beneficiar al imperio romano. Jesús no quiso beneficiar al imperio romano cuando dijo, dichoso los pobres, dichoso el que tiene sed y hambre de justicia, porque verá la cara de Dios, dichoso los humildes, porque ellos serán ensalzados, dichosos los ensalzados, porque serán humillados, dichoso el que tiene sed y hambre de justicia, porque verá la cara de Dios. ¿Por qué esta frase beneficia a Roma? Que es el enemigo de Jesús, que es el que mata a Jesús, porque debió beneficiar a los pobres, que eran lo que Jesús defendía. ¿Por qué en vez de la frase beneficiar a los pobres, que eran lo que Jesús defendía, entonces benefició a los ricos, que era el imperio romano? ¿Por qué esa contradicción? Vamos a ver. En términos ya de lo que estoy hablando, Judea es una provincia que estaba sometida por Roma y el mensaje de Jesús era profundamente religioso. El mensaje de Jesús, dichoso los pobres, era profundamente religioso. Era contracultural y tenía un impacto muy lógico. El tema de dichoso los pobres no era una frase política en el sentido romano. Entonces, con el tiempo y especialmente después de la institución del cristianismo en el siglo XIV, algunos aspectos de ese mensaje fueron útiles para el poder romano. Como en el siglo IV, después de Jesucristo, Roma se beneficia de esa frase. Recuerden que Roma asume el imperio romano. Sí, el que mata a Jesús lo crucifica a todos los seguidores de Jesús que eran sus apóstoles. Entonces el mismo imperio después se adueña del cristianismo. ¿Cómo sucede eso? Bueno, vamos a ver. Esos beneficios que estamos hablando, que beneficiaron al imperio romano, indirectamente al poder romano y a otros imperios, no solamente al imperio romano, sino que la frase dichosos los pobres benefició a todos los imperios que masacraban a los pobres. Oigan qué interesante. Vamos a ver cómo. ¿Por qué? Primero, la frase, dichoso los pobres, dichoso el que sufre, dichoso el que tiene sed y hambre de justicia, dichoso el pobre, dichoso el humillado, porque será consolado. Esa frase, vinculada a dichoso a los pobres, promovían la obediencia y la resignación social. Estos imperios abusaban de los pobres, lo masacraban, lo esclavizaban. Estaba el señor feudal, que era dueño de todo, y los pobres trabajaban, los negros, los esclavos trabajaban en esos feudos, esa tierra, los señores feudales, y ellos los sacrificaban. Entonces, con la frase de dichosos los pobres, era una promoción a la obediencia y una resignación a la pobreza. Los pobres, entonces, los pobres se les creaba una conciencia de que tenían que obedecer al rico y al poderoso y que tenían que tener resignación ante el daño que le hacían los ricos y el señor feudal,
y los que tenían el poder, porque tenían que resignarse. Dichosos los pobres, dichoso el que sufre. La frase dichosos los pobres puede ser vista como un llamado a la resignación ante la pobreza y la injusticia presente, con la promesa de una recompensa futura del reino de los cielos. Entonces, es decir, que si tú te resignabas a la pobreza, a la humillación, a la injusticia que cometían estos imperios y estos poderes, tú te resignabas porque tú ibas a tener una recompensa futura, iba a ver la cara de Dios. Dichoso el que aguanta palo, dichoso el que le violan las hijas, dichoso el que le violan a la mujer, dichoso el que le roban la tierra, porque va a ver la cara de Dios. Entonces ese individuo se resignaba a la miseria y a la pobreza. Entonces, esta frase, la visión de esa frase fomentaba la aceptación del sufrimiento en vez de rebelarse. Porque mientras los negros y los esclavos debían organizarse y rebelarse contra el imperio, contra los señores feudales, contra los que abusaban de ellos, no. Ellos aceptaban el sufrimiento porque el pobre iba a ser dichoso porque iba ahí a ver la cara de Dios. Nunca se rebelaba. Entonces, también, un momento, la gente que nos está llamando, porque tengo que concluir esta idea, me está llamando mucho, pero un segundo para concluir la idea. Entonces, puede también desactivar intenciones sociales, tensiones sociales, evitando disturbios entre las clases oprimidas. Es decir, las clases oprimidas que fueron oprimidas a partir de los abusos que cometía Roma y todos los imperios que existieron a través después de Jesús, esas clases oprimidas se desactivaban porque tenían una esperanza. ¿Cuál? Iban a tener vida eterna. Iban a ver la cara de Dios si seguían sufriendo. Entonces, es útil, y actualmente también la frase dichosos los pobres es útil, porque muchos pobres diablos entienden que ellos van a ser beneficiados porque están sufriendo, porque están pasando trabajo, porque están pasando hambre, porque no tienen educación, porque los hijos no están estudiando en buenos colegios, ni tienen buenos vehículos, pero no importa. Vamos para el cielo cuando muramos. Así que esta frase de Jesús también actualmente tiene incidencia en el pobre, porque el pobre cree que va para la gloria porque está sufriendo. No estamos entendiendo. Es decir, desactiva las tensiones sociales que puede provocar el hombre pobre porque puede rebelarse contra los ricos. Porque a mí me pasan con una jipeta Lexus por el lado. Yo vestido de blanco, que vengo caminando, y de pronto viene un tipo, una jipeta, y pisa el lodo y me lo tira encima. Y yo miro el tigre que va manejando su jipeta. Entonces yo me digo, dichoso yo que estoy sufriendo, que me están echando lodo porque yo voy para el reino de los cielos cuando me muera. Es decir, ahí viene lo que se llama la desactivación de esas tensiones sociales que puede provocar en el pobre el deseo de la lucha, de organizarse para pelear contra el rico. Yo soy dichoso porque soy pobre, porque la ME me pone una multa porque yo voy en un motor, en una pasola. Entonces viene la ME y abusa, le pasa de vehículo, no le importa la jipeta que le pase, él no le pone impuestos ni le pone multa, le pone multa al infeliz que va en la pasola, o a la mujer preñada que va en la pasolita, o al infeliz que va en un motoconcho, o en un concho, o en un motor. Entonces, pero como ese muchacho es dichoso, porque le están poniendo una multa. ¿Usted tiene que creer? Le están poniendo una multa de 2.500 pesos para pagarla en el banco, pero él es dichoso, él va para la gloria, él no tiene que rebelarse, está tranquilo que tú vas para la gloria. Es decir, miren cómo se desprende desde allá, desde Roma, desde Jesucristo, con el dichoso de los pobres. Miren cómo esta frase desactiva el deseo de los pobres de echar hacia adelante y de crecer.
Es útil esta frase para un poder imperial que necesita mantener el orden sin invertir reformas sociales profundas. Es decir, es dichoso para los gobiernos y para la iglesia mantener a un pueblo humillado, un pueblo que no se revela, un pueblo que no exige. Por ejemplo, yo le estoy exigiendo al Ayuntamiento de La Vega que deje de hacer capillas, que deje de hacer centros comunales, que deje de hacer canchitas de mala muerte, que deje de hacer display para que haga obras grandes en La Vega de infraestructura o que motive al gobierno a terminar los puentes de la entrada de La Vega que tienen años derrumbados, como el puente de la Restauración, como el puente de Jeremías, como el puente de Vallacanes. Yo que vivo exigiéndole al Estado la terminación de esas obras, que inviertan dinero de este programa, que yo siempre lo he hecho, ¿no? Porque yo la frase dichoso los pobres no la acepto, porque humilla al de abajo y te deja aplastado y llevándote el diablo. Y esta frase la aprovecha el poder para joder al demás para abajo. En ese sentido, la frase podría haber sido interpretada como legitimadora del statu quo. Legitima el poder. Legitima el poder, legitima el abuso, legitima el aplastamiento del pobre, porque el pobre acepta una condición de miseria ante el abuso del poder. Entonces, ese uso posterior por el cristianismo imperial, me refiero el cristianismo del Imperio Romano, después de, ¿cómo se llamaba? Constantino, de Constantinopla, que fue el que trae al Imperio Romano el cristianismo. Entonces, él es que da ese uso del cristianismo del Imperio Romano y que empieza entonces el Imperio Romano a promover el cristianismo, a llegar a los demás pueblos para seguirle vendiendo a los pobres que tenían que aceptar su condición de miseria y de pobreza. Una vez que el cristianismo fue adoptado por el Imperio Romano con Constantino y luego con Teodosio. Teodosio fue el emperador después de Constantino. Algunas enseñanzas de Jesús fueron reinterpretadas para apoyar el nuevo orden cristiano imperial. No solamente utilizar la frase dichosos los pobres, sino otra frase de Jesucristo para hacer que los pobres aceptaran su condición de miseria y de aceptación de pobreza. El ideal de pobreza pasó a ser una virtud espiritual. Repito, el ideal de pobreza pasó a ser una virtud espiritual útil para controlar el exceso de ambición en las clases bajas. Es decir, el rico tenía todo, el señor feudal era dueño de todo, el pobre diablo trabajaba en el feudo, el señor feudal le quitaba a las mujeres, le quitaba a las hijas cuando él quería, le quitaba su tierra, el señor feudal se quedaba con todo, él trabajaba, pero esa ambición, por ejemplo, entonces se inventaron los pecados capitales. Los pecados capitales, la ambición, la avaricia, la envidia, ¿qué más era? La fornicación, la gula, porque el pobre no podía ser guloso. No podía comerse la comida de rico, tenía que comer poco, no podía tener gula. No podía ser envidioso, no podía envidiar todos esos manjares que se comía el señor feudal. El negro, el esclavo que trabajaban en la casa del señor feudal no podían envidiar a la mujer del señor feudal, porque el señor feudal se iba de guerra y dejaba a la mujer hasta 20 años y él peleando por ese diablo. Entonces estos negros veían a la mujer, oye, te va a ir de Gregory, esa mujer en la casa sola, el marido peleando 20 años para allá, el señor feudal, entonces el negro no podía, el pobre no podía envidiar a esa mujer, no fornicar. No fornicar. Entonces se inventaron los 7 pecados capitales
que iban acompañadas del dichoso los pobres, y se le atribuyeron entonces a Jesucristo los pecados capitales, que era una forma también de manipular al pobre para que el pobre no viera en la pobreza una virtud, no una humillación. Entonces ese escepticismo y esa obediencia fueron promovidas como una virtud cívica. Es decir, la obediencia que tenía el rico al pobre, el pobre al rico, la obediencia que tenía el esclavo al amo, el amo se levantaba en la madrugada y cogía el látigo y le daba 15 latigazos a cada negro. Un día le dijo la mujer al señor feudal, ¿y por qué tú le das si no han hecho nada? Ah, no, es para que recuerden que son esclavos. Entonces, le daban una pela, para que ellos recordaran que eran esclavos, para que fueran humildes, porque eran dichosos por ser pobres. Entonces esa obediencia y ese maltrato y ese dolor que sufría el pobre empezó a verlo como una virtud cívica. Lo que pasa también actualmente, cuando van a la iglesia, ahí están los pobres metidos en la iglesia, yendo la misa, pero los diputados, los senadores, los gobernadores los sientan adelante. Los sientan adelante, en la primera fila, y cuando dan la hostia, a ellos la dan primero, que la mayoría son ladrones. La mayoría son ladrones y corruptos, de los diputados, de los senadores, de los regidores, de los alcaldes, de los ministros, pero ellos se comen la hostia primero porque están adelante. Ellos son personas honorables. Honorables. Entonces, como son honorables y el pueblo está allá atrás, ¿usted ha visto que le han dado la hostia primero a los que están atrás? Se lo dan a los que están adelante. Usted ha visto que un pobre saludando al obispo, no, lo está saludando el senador que está ahí adelante, el gobernador, el diablo y su hermano, el coronel, el capitán, el general, porque ellos pertenecen a una oligarquía social que aplasta al pobre. Entonces el pobre, como ya viene entrenado de que los pobres son dichosos, esa humillación no la ve mal, porque dichoso el que sufre. Eso se lo metieron en la conciencia a los pobres, a los humildes, a los que sufren. Ahora bien, esa frase de Jesucristo, dichosos los pobres, ¿tiene ese sentido original? Vamos a ver. Probablemente no. Los estudios bíblicos del contexto judío del siglo I indican que Jesús hablaba desde una tradición profética judía que denunciaba la injusticia y prometía un reino alternativo no compartido con Roma. Es decir, el reino que planteaba Jesús era un reino que prometía un reino alternativo al reino de Roma, que era el reino de Dios. Y hablaba de ese tipo de pobre, pero no del pobre utilizado por el imperio, aunque el imperio utilizó la frase para ello beneficiarse. Lo que Jesús planteaba era otra cosa, era un mensaje altamente canónico, altamente religioso y profético. Dichosos los pobres podía significar que Dios estaba del lado de los marginados, no de los poderosos de Roma. Es decir, lo que Jesús quiso decir es que Dios está del lado de los pobres y le ofrece un reino a los pobres, a los marginados. Pero Roma hizo ver lo contrario.
nosotros somos los poderosos, estamos cerca de Dios y ustedes tienen que aguantar las humillaciones que nosotros le hagamos, porque cuando nosotros lo humillemos y lo aplastemos, Dios lo va a tomar en cuenta. Es decir, un mensaje político, el de Roma, y el de Jesús, un mensaje religioso. Ahí está la diferencia de la frase de Jesús, dichosos los pobres. Por lo tanto, la frase desafiaba el orden romano más que apoyarlo. Jesús desafiaba el orden que había impuesto Roma. Pero cuando Roma cogió el cristianismo, hizo todo lo contrario. Por eso todos ven que en ese Vaticano tiene tanto oro y tiene tantas iglesias a nivel mundial y tantas capillas en oro, en vaina, en piedra preciosa, porque ellos, su reino, ese reino basado en el concepto del imperio romano de los pobres, no en el concepto de Jesús de los pobres. Los pobres que me escuchan, que son de la clase mía, no sé si me están entendiendo. En conclusión, en su contexto original, la frase dichosos los pobres probablemente no beneficiaba al imperio de Roma, sino que era parte del mensaje de subvención o de subversivo, el mensaje subversivo de Jesucristo, prometiendo un nuevo reino con los pobres, que era el reino de Dios, no el reino del imperio romano, que era un reino que le decía a los pobres, estén tranquilos, sufran y no se defiendan. Con el tiempo, cuando el cristianismo fue institucionalizado en Roma, esa misma frase fue reinterpretada de forma que sí pudo beneficiar al poder imperial, ayudando a mantener el control social y justificar la desigualdad con argumentos religiosos. Entonces, la desigualdad, los abusos que cometía Roma, se justificaban con esa frase. Y hoy, los abusos que se cometen contra los pobres se justifican también con esa frase. Entonces, si te interesa, puede darte ejemplos. Puedo darte más ejemplos más adelante en el programa. Pero un ejemplo que puedo poner ahora rápidamente es a los amigos que me escuchan, que me oyen tanto tratar esta frase, decirle lo siguiente: si usted quiere estar del lado de Jesús, no acepte la condición de pobreza ni de miseria. Es mentira que los pobres son dichosos. Si usted la interprete desde el punto de vista de Jesús, mirando un nuevo reino de Jesucristo que planteaba que Dios era benévolo con los pobres, ahí usted puede aceptar esa frase. Pero si usted la ve, la frase para usted mantener al imperio, para usted mantener a los ricos, a los potentados, a los gobiernos, a las instituciones que abusan de usted, si usted está de acuerdo con esa frase y está de acuerdo que los pobres le paguen a la mes 2.500 pesos cada vez que le pasen en un motor, y que al mismo tiempo le pasa una jipeta y él para el motor y no para la jipeta, si usted está de acuerdo con Roma y con el imperio cuando manipuló la frase de Jesús: dichosos los pobres. Si usted acepta la condición de miseria, de andar mendigándole al poderoso, de andar pidiendo, de andar de lambón de un diputado, de un alcalde, de